¿Cómo era mi matrimonio antes de Cristo? Era un matrimonio corrupto. Yo no respetaba a mi esposa. Mi esposa siempre estaba en la casa, pero yo siempre andaba en la calle. Llegaba de madrugada y no respetaba el amor que ella me estaba brindando. Y de repente suele que mi esposa no aguantó lo que estaba viviendo, porque la Biblia dice que si tú andas con necio, necio será. Y con la persona que yo me estaba rodeando solamente hablaban de atraco, solamente hablaban de vuelta, solamente hablaban de matar, hablaban de vender droga. No había otro lenguaje. El lenguaje que había solamente era de corrupción. Mi esposa no aguanta lo que está viviendo y se va hacia donde su mamá. El matrimonio se destruyó completamente. Me puso una orden de alejamiento. No quería que yo me le acercara a ella. Cuando son las 12 de la noche, estamos en una habitación trancados consumiendo droga. Y yo le digo a los jóvenes, me voy porque me siento medio malo. Pero era mentira. Yo quería estar sola para reflexionar lo que me está aconteciendo. Me paro frente a mi casa y comienzo a prender cigarro. Y de repente, aquí es que comienza, líder. De repente, yo escucho esa voz que me dice, se terminó el mundo. Cuando esta voz me habla, yo miro hacia arriba y me dice nuevamente, se terminó el mundo. Cuando la voz me habló por tercera vez, líder, todo mi ser tembló, líder. Yo caí fue en shock. Yo boté el cigarro. A los varios días, ahí Dios trató conmigo. No fue que se terminó el mundo, fue que se terminó el mundo de la droga para ti. Wow. Se terminó el mundo del alcohol para ti. Se terminó el mundo de la calle para ti. Hoy Dios entra a tu vida completamente. Profeta Roberto, me gustaría saber cómo fue tu vida antes de conocer al Señor. Primeramente, yo no vengo de una familia cristiana. Todo comenzó a los 16, hacia los 17 años, cuando me encuentro con una persona la cual su papá tenía un punto de droga. Y yo comienzo a intelectuar con esta persona y no me doy cuenta, con mi mente cerrada, que lo que estoy viendo son cosas que me pueden sumergir a la delincuencia. Cuando el tiempo pasa, comienzo a conocer la droga, comienzo a conocer de la calle, comienzo a ver pistolas, comienzo a ver un sinnúmero de cosas que al principio creían que eran buenas porque pensaba que era la moda. Yo pensaba que si tú no estabas consumiendo droga, tú no estabas en la moda. Yo pensaba que si tú no estabas en una esquina, tú no estabas en la moda. Era una persona anticuada. Pasa, líder, Sí. que a los 18 años yo vengo aquí a la ciudad, a la capital. Cuando llego a los 18 años aquí a la capital, la persona que me trae fallece. Y acontece que cuando esa persona fallece, yo me quedo solo aquí en la ciudad. Yo no tengo familia, o sea, no tengo padre, no tengo madre. Imagínate tú donde tú te encuentras, que tú no tengas quien te aconseje. Yo comienzo a conocer amistades, comienzo a conocer amigos, y cuando me vengo a dar cuenta, líder, estoy sumergido en la droga, consumiendo marihuana, consumiendo polvo. Me encuentro sumergido en la calle. Ya no había una salida. ¿Por qué no había una salida? Porque cuando tú comienzas ese camino, es imposible tú retroceder atrás. Hay personas que anhelan salir de ese mundo, pero no pueden, porque el único que te puede sacar es Dios. Yo comienzo la calle, comienzo con amigos, andé en la calle a toda hora, comienzo a hacer malas cosas en la calle. Y acontece que de repente me encuentro trabajando en un punto de droga. Wow. Cuando yo cargo en el punto de droga, líder, comienzo a trabajar desde la mañana hasta la madrugada y comienzo a consumir más droga, líder. Hubieron ocasiones donde me tuvieron a matar, ocasiones donde la policía me tuvo a agarrar con la persona que vendía la sustancia. Líder, cuando me encuentro allá, lo más que me asombra es esto, que a mí nadie me predicó. Yo no conocí de Dios en una iglesia, no conocí a Dios a través de un tratado. Yo conocí a Dios en aquel punto de droga. Líder y profeta, ahora que tú estás hablando eso, yo sé que la audiencia se va a preguntar cómo en ese punto de donde se venden sustancias ilícitas, ¿cómo conociste a Dios? Ya que tú dices que no te predicaron, que no fue un tratado. ¿Cómo tú conociste al Señor ahí? ¿Fue una visión? Cuéntanos, ¿cómo fue eso, profeta? Esto es lo que más me asombra, líder, porque siempre las personas suelen conocer a Dios en la iglesia o a través de que una persona le hable de Cristo. Cuando yo me encuentro en este punto de droga, ministro, yo me sumerjo en esa vida. Hubo una ocasión donde un amigo de ese lugar me tira a matar con un puñal. Cuando el joven me tira el corazón a matarme, el puñal se detiene justamente antes de entrar al corazón aquí afuera.
Cuando este joven intenta matarme, que este joven ve que no pudo matarme, el joven me pide disculpas en esa ocasión. Y acontece que al tercer día de pasar ese hecho, el mismo joven con el mismo puñal mató a su mejor amigo que trabajaba en ese lugar. Y ahí yo comprendí, dije, wow, pero ¿por qué a mí no me aconteció esto? Y de repente mi vida se vuelve un caos. A mitad de que yo tenía que se volvieron contrarias a mi vida. Mi matrimonio en ese momento se terminó. Profeta, quiero que hagamos una pausa acá, porque yo sé que muchas de las personas que nos están viendo, específicamente mujeres que ven este canal, son mujeres que están viviendo situaciones en su matrimonio, en su relación, y me gustaría saber cómo fue tu matrimonio, qué pasó, cómo se destruyó, cuál fue el escenario que viviste y también cómo el Señor pudo restaurar tu matrimonio. Mira, cada vez que yo voy a predicar a un lugar, me gusta dar este testimonio porque ha edificado vidas. Mi matrimonio, mira cómo era mi matrimonio antes de Cristo. Era un matrimonio corrupto. Yo no respetaba a mi esposa. Mi esposa siempre estaba en la casa, pero yo siempre andaba en la calle. Llegaba de madrugada, le daba golpes, llegaba en ocasiones a darle golpes. Y no respetaba el amor que ella me estaba brindando. Yo estaba en el punto de droga, yo lo que quería solamente calle. Algunas veces yo de aquí de la ciudad arrancaba para el campo, pan de mi mamá, y de allá arrancaba para Herrera. Y de Herrera se me importaba amanecer en Herrera y arrancar el otro día para acá, para mi casa. O sea, que era un matrimonio perdido. Y de repente suele que mi esposa no aguantó lo que estaba viviendo. En una ocasión agarré un cuchillo y estando embarazada, que la iba a matar. Porque la Biblia dice que si tú andas con necio, necio será. Y con la persona que yo me estaba rodeando, solamente hablaban de atraco, solamente hablaban de vuelta, solamente hablaban de matar, hablaban de vender droga. No había otro lenguaje. El lenguaje que había solamente era de corrupción. Mi esposa no aguanta lo que está viviendo y se va hacia donde su mamá, estando embarazada. Cuando ella llega donde su madre, el matrimonio se destruyó completamente. Me puso una orden de alejamiento. No quería que yo me le acercara a ella. Acontece que luego que acontece todo esto, yo como que reflexiono y digo, el que todo el mal soy yo. Esta es una mujer que está tranquila. Y luego vuelve a su casa, pero acontece que me llaman a la policía y me meten preso porque tenía una orden de alejamiento. Sí. No me le podía acercar. El matrimonio estaba totalmente destruido. No había solución. El enemigo se rió y dijo, destruir tu matrimonio. Va a esperar un niño, pero tu niño tú no lo vas a poder ver. Está destruida la casa. Y yo en ese momento, amigos me decían, Roberto, pero llena la casa de mujeres, porque dime tú andas en la calle, hay mujeres atrás de ti. Y yo en esa ocasión, en esa misma ocasión pensé andar atrás de mujeres, pero reflexioné y dije, la mujer que tengo es una mujer buena. Esta mujer no sale, cuando vamos a la discoteca ella no bebe. Ella me ve consumiendo droga y no consume droga. Muchas veces se la ofrecí y ella no quiso consumir. El único que tiene el problema era yo. A mí era que ella me aguantaba los errores. Y ahí yo reflexioné. Y cuando tuve el encuentro con Dios, fue donde cambió la historia. Cuando tuve el encuentro con Dios, fue donde lo que era imposible se volvió posible. El matrimonio que estaba muerto, de repente Dios lo restauró y le dio vida. Y ahí fue que se fortaleció el matrimonio. Y hoy en día tengo un hogar bendecido y un hogar, mi hermano, donde habita la paz. Profeta, ¿cómo tuviste tu encuentro con Dios? Esa parte quiero que no la cuentes. Y luego de que tú tienes tu encuentro con Dios de manera detallada, porque me contabas que tenías una orden de alejamiento. Luego que tienes el encuentro con Dios, ¿cómo tu esposa te quitó esa orden de alejamiento? Porque acá en República Dominicana, el que tiene una orden de alejamiento no se puede acercar a esa persona. Y yo realmente desconozco cómo tú retiras una demanda como esa en contra de tu vida. ¿Cómo fue eso? ¿Te dio lucha? ¿Ella no quiso? Cuéntame cómo fue el encuentro primero y luego cómo Dios permite que esa orden de alejamiento te la quiten. Mira, el encuentro con Dios me llena de fe cada vez que analizo esto, porque en aquel punto de droga, cuando yo me vea sin esperanza, donde las personas solamente veían un tecato, donde las personas solamente veían un vicioso y criticaban la condición en la que me encontraba, en el cielo se estaba viendo un profeta. Wow, sí. Y me llena de asombro porque
Cuando Dios comienza a tratar conmigo, de repente hay una sed en mi corazón. Mi esposa está abandonando a su madre, yo estoy solo en la casa. Y yo de repente comienzo a escuchar una voz que me dice: ven a mí y arrepiéntete porque yo te voy a ayudar. Ven a mí y deposita tu carga. Pero yo no obedecía a aquella voz. Líder, yo no podía dormir porque aquella voz cada noche hablaba a mi corazón. Aquella voz cada noche hablaba a mi vida, pero yo ignoraba aquella voz. Escuche, y surge que en una ocasión yo decido ir a una iglesia. Cuando yo voy a una iglesia, usted sabe que cuando usted no es cristiano, usted siempre se sienta en la última silla. Sí. Siempre se sienta en la última silla. Y yo era de la persona que decía: Señor, si tú quieres que yo me arrepienta, llámame por mi nombre. Pero muchas veces Dios no trata de esa forma. Sí. Cuando yo estoy sentado en la última silla, que el predicador se para, predica y hacen el llamado, yo me acuerdo que hay una mujer al lado mío, una mujer prieta, con una falda larga y una blusa larga. Y yo de repente, yo era tan fuerte la atadura, líder, que cuando yo voy a preguntarle a esa joven, a esa mujer, para que me lleve al altar, yo me siento como encadenado. Y me volteo y le digo: por favor, yo quiero arrepentirme, llévame allá. Y la mujer me mira y me dice así. Nunca abrió la boca. Ella solamente con su mirada me hizo así, 3 veces. Y yo luego me volteo al otro lado y le digo a una joven que estaba como a 2 sillas mías: por favor, yo quiero arrepentirme, llévame. Y la joven se para y me lleva al altar. Cuando yo estoy haciendo la confesión de fe, que yo termino de hacer la confesión de fe y miro donde yo estaba, la mujer prieta no estaba. Yo me llené de temor en ese momento. Cuando yo miro hacia allá y veo que la mujer no está, líder, yo me lleno de temor. Digo: wow, ¿pero qué es esto? Y yo sigo yendo a esa iglesia, duro día yendo a esa iglesia, y pregunto por aquella mujer, y nadie me puede dar descripción de aquella mujer. Y lo que me llama la atención es que la joven que estaba al lado mío me dijo: la única que estaba al lado tuyo era yo. O sea, tú me estás diciendo que cuando tú te querías convertir, aquí una persona que se convierte es una persona que, aunque conoce de Dios, no está practicando la cosa de Dios. Tuviste una mujer negra que te decía que no. Así mismo. Que no, que no. Así mismo. Wow. Ella con su mirada solamente me hacía así con el rostro. Y yo me volteé donde la joven, y la joven me llevó al altar, líder. A la semana hubo una cristiana que me dijo: eso fue el mismo Satanás que se te apareció para que tú no dieras ese paso. Desde ese día, aunque en el momento yo no entregué mi vida por completo a Dios, se rompieron cadenas en lo espiritual. Desde ese día comenzó una transformación en mi vida. Desde ese día yo puedo decirle a usted que lo que era imposible en mi vida, Dios comenzó a hacer lo posible. Le entregué mi carga, entregué el timón de mi barca al Señor para que Él dirigiera mi vida. Wow, terrible. Profeta, entonces ya tienes el encuentro con Dios, se te apareció literal el diablo, podríamos decirlo así, que te decía que no te conviertas. Y Dios comenzó a quitar la carga, comenzó a quitar todo lo que había. Profeta, me imagino que ya tu esposa sabe que tú te convertiste. Bueno, ella no sabía. Yo no podía acercármele a ella. Ok, por la orden de alejamiento. Había una orden. Sí. Cuando yo luego tratar de comunicarme con ella, que le explico: mira, me convertí al Señor. Usted sabe que por las redes uno puede hablar, uno puede enviar un mensaje que le digo que me convertí al Señor. Ella solamente se ríe, o sea, ella no pensó que era verdad. Que era verdad. Ella dice: Roberto, estando en la calle, andando en corrupción, andando atrás de mujeres, andando en un sinnúmero de cosas, ella pensó que era relajando que yo estaba. Pero acontece que yo en ese mismo momento consigo un dinero. Y cuando consigo el dinero digo: wow, ahora que voy a hacer fiesta. Pero ya había una marca en mi corazón. Hubiese entregado mi vida al Señor. Líder, hubo una sed tan profunda en mí y yo no aguantaba la cadena que el mundo tenía en mi vida. Y le digo a mi madre: mami, voy para el campo a buscar de Dios. Mi mamá acepta. Cuando llego al campo, líder, lo más sobrenatural me aconteció allá. ¿Qué pasó? Cuéntame. Cuando yo llego al campo, justamente ese mismo día hay una campaña casi frente a mi casa. Hay una campaña encendida. Dios me está transformando poco a poco. Sí. Yo tengo una vida pasada, tengo una historia atrás. Cuando yo veo esta campaña, eso llama mi atención, ver a aquellos jóvenes danzando.
pero yo de repente entro a mi habitación, me pongo un abrigo, me engancho un arete y salgo por la puerta de atrás de mi casa. Cuando salgo por la puerta de atrás de mi casa, voy donde unos panas que ven atrás de mi casa y le digo a uno que se llama el colega, vamos allí. Cuando agarramos un motor, salgo frente a frente a la campaña y en vez de seguirnos de Dios, me puse el gorro del abrigo y le di la espalda a Dios. En esa ocasión voy a entrar con un punto de droga, a consumir polvo y a fumar marihuana. Y el compañero mío me decía, Roberto, ¿qué te acontece? Porque yo te noto diferente. Él no sabía que Dios estaba tratando conmigo. Wow. Él no sabía la transformación, el encuentro que tuve con Dios. Sí. Había un cambio. Él veía algo diferente en mí. Pero, espérate. Tú estabas en el lugar consumiendo, pero él te veía diferente. Diferente. Pero tú estabas consumiendo. Estaba consumiendo. Wow, Dios mío. Él me decía, te noto diferente, pero él no sabía. Acontece que cuando salimos de aquel lugar, duramos horas en aquel lugar. Duramos horas. Cuando salimos de aquel lugar y llegamos donde vivimos, ya la actividad se hubiese terminado. Ahí es que me llama la atención, porque cuando son las 12 de la noche, este anhelo en mi corazón, mi hermano, yo no podía aguantar el llamado. Una cosa es que te hablen de Dios y una cosa tú conocer a Dios. Una cosa que te digan Cristo te ama y una cosa cuando Él te dice yo te amo. Sí. Son dos cosas diferentes. Cuando son las 12 de la noche, estamos en una habitación trancados consumiendo droga. Y yo le digo a los jóvenes, me voy porque me siento medio malo. Pero era mentira, yo quería estar a sola para reflexionar lo que me está aconteciendo. Cuando yo salgo de aquel lugar, voy a un colmado y me lleno los bolsillos de cigarrillos. Porque yo era amante del cigarro. Yo diario me fumaba hasta una caja de cigarro. Cuando me lleno los bolsillos de cigarro, me paro frente a mi casa y comienzo a prender cigarro. Con un cigarro prendía otro. Cuando se estaba terminando el otro, prendía otro. Y así sucesivamente. Pero de repente yo saco mi teléfono y leo la Biblia. Y ahí Dios trata conmigo. Y de repente, aquí es que comienza, líder. De repente yo escucho esa voz que me dice, se terminó el mundo. Cuando esta voz me habla, yo miro hacia arriba y me dice nuevamente, se terminó el mundo. Cuando la voz me habló por tercera vez, líder, todo mi ser tembló, líder. Wow. Líder, yo caí en shock, mi hermano. Yo caí fue en shock. Yo boté el cigarro, me entré el teléfono en los bolsillos y me paro y digo, yo estoy loco. Y la voz me habló. Líder, yo voy y me voy al otro lado de la calle, sí, y me siento al frente de mi casa, al lado de mi casa. Y la voz nuevamente me habla. Cuando me habla esta vez, líder, no fue una voz diferente. Líder, mi ser tembló nuevamente y yo entro a mi casa. Mi padre dice, ¿qué acontece? ¿Qué te está pasando? Y le digo, se terminó el mundo. Se terminó el mundo. No, mi hijo, el mundo todavía no se ha terminado. Fue tan tal que ellos pensaban que yo me hubiese volvido loco y me llevan al hospital a esa hora. Cuando me llevan al hospital a esa hora, oye, lo de Dios es algo sobrenatural. Cuando Dios decide tratar con una persona, oye, los obstáculos no limitan a Dios. Amén. Dios es un Dios limitado. Sí. Me llevan al hospital, me vacunan para calmarme, pero la vacuna no pudo curar lo que en mi vida estaba pasando. Ellos esperaban que yo me durmiera y yo no dormí. Ellos trancaron la casa, me trancaron en la casa pensando que me hubiese volvido loco. Al día siguiente, cuando voy donde el pastor de esa comunidad, el pastor comienza a hablar conmigo para que le explique lo que me aconteció. Yo le explico lo que me aconteció y él solamente me dijo, si él te llamó, es para cosas grandes. A los varios días, ahí Dios trató conmigo. No fue que se terminó el mundo, fue que se terminó el mundo de la droga para ti. Wow. Se terminó el mundo del alcohol para ti. Se terminó el mundo de la calle para ti. Hoy Dios entra a tu vida completamente. Líder, desde aquel momento mi vida fue transformada. Desde aquel momento no hubo un retroceso para atrás, hubo avance hacia adelante. Desde aquel momento hubo un cambio evidente en mi vida. Desde aquel momento puedo decir que la ansiedad que había en mi corazón, desde ese día Dios la sacó de mi vida. Hay personas que eran adictos, pero si pasan por donde hay droga, la droga lo llama. Sí. Yo puedo pasar por donde sea porque Dios sacó esa decisión de mi vida. Wow. Profeta, Dios te llama, escuchas la voz de Dios. Con el tiempo entiende el llamado. Sí. Ahora ya te convertiste, tienes el llamado, ya no sientes adicción por los vicios. ¿Cómo ahora tú le entras a tu esposa, varón? Eso es lo que yo quiero escuchar. Santo Dios. ¿Cómo ahora tú haces que esa mujer retire que tú no te le puedas acercar a ella? ¿Cómo Dios hizo eso? Cuéntame ahora.
Cuando Dios entra en el asunto, las montañas se tienen que mover. Sí. Cuando Dios entra en tu barca, las redes son llenas. Pedro pecó toda la noche y toda la noche no pudo pescar ni un pez. Pero cuando Jesús entró a su barca, las redes fueron llenas y la barca se hundía de tan grande que fue la pesca. Cuando yo conozco de Dios, que tengo este encuentro con Dios, que escucho la voz de Dios y tengo la transformación por Dios, mi esposa estaba embarazada. Acontece que cuando ella da luz, me llaman y dicen, tu esposa dio a luz. O sea, me dicen mi esposa porque todavía es mi esposa. Sí. Está pasando un problema. Pero yo pensaba que ya no había solución para mi matrimonio. Cuando me llaman que ella dio a luz, yo automáticamente quiero ir hacia el hospital. Me dicen, no puede ir porque tú no te le puedes acercar a esa mujer. Hay un hermano de esa iglesia donde yo estaba porque yo me fui hacia el campo. En el campo fue que Dios trató conmigo completamente. En el campo allá fue donde Dios trajo la transformación a mi vida. Un hermano se me acerca y me dice, yo voy a ir contigo, vamos a orar para yo ir contigo. Cuando yo justamente duro como 2 días allá en el campo, y justamente el mismo día que le van a dar de alta, yo vengo hacia la ciudad con el hombre de Dios. Cuando llegamos al hospital, veo a su madre, ella me ve y voltea la cara. Hay un problema en la familia. Yo tuve un problema con ella y tuve un problema con su hermano. Wow. El problema se puso más grande porque yo estaba perdido, líder. Yo estaba necio. Líder, cuando le dan de alta, yo llamo un Uber y vamos hacia la casa de ella. Yo no podía ir a su casa. Y yo le dije, nuevamente, yo acepté al Señor. Ella me vio y vio el cambio. Yo andaba con una Biblia, andaba con una camisa. Yo andaba diferente. Yo andaba sin arete. O sea, había una transformación. Si el amigo mío vio un cambio en mí, me notó diferente, ¿qué será ahora que yo estoy envuelto en lo de Dios? Sí. ¿Qué será ahora que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana yo estoy en la iglesia? Voy a mi casa y luego voy de nuevo a la iglesia. O sea, estoy buscando de Dios, leyendo la Biblia y orando. Cuando llego a su casa y me dan un momento a hablar con ella, yo le digo, ¿tú quieres aceptar al Señor? Ella me dice que sí. Wow, espérate. Tú pensabas que tu matrimonio no tenía solución. Así es. Yo quiero que tú lo digas a esa persona que está ahí, se lo cuente lo que tú pensabas, porque me escriben a diario, profeta, yo no escucho a Dios, Dios no hace respuesta. Y el profeta dice que él pensó que su matrimonio no tenía solución, pero ahora tú estás en la casa de tu esposa donde ni siquiera tú te le puedes acercar. Así es. Cuando tú le dices a ella, tú quieres aceptar al Señor, y ella te dice que sí. Cuéntame qué pasó después. Cuando yo le hago la pregunta y ella me dice que sí, yo me asombro. Pero el asombro mío vino, ¿por qué ella quiere aceptar al Señor? Si está nuestro matrimonio destruido. Está nuestro matrimonio destruido totalmente. Yo pensé, yo perdí la esperanza, pero Dios trató conmigo una palabra que marcó mi vida. ¿Sabe por qué Job recuperó todo? Porque Job perdió todo, pero nunca su fe. Y tú vas a recuperar tu familia. Wow, díselo a alguien que está ahí mirándote. ¿Sabe por qué Job recuperó todo? Porque Job perdió todo, pero nunca perdió su fe. Sí. Y tú vas a recuperar tu familia. Esta palabra marcó mi vida. Esta palabra me dio esperanza donde no había esperanza. Esta palabra le dio aliento a mi espíritu donde estaba todo seco. Líder, y cuando acontece todo esto, que yo le hago la pregunta a ella, ahí viene el asunto, que ella me dice, Sí. yo acepto al Señor, pero hay un problema. ¿Cuál es? Ella y yo no podemos estar juntos. Sus padres no la quieren conmigo, sus hermanos no la quieren conmigo porque hubo un problema. Y es imposible que ellos vean una transformación rápidamente en una persona. Luego yo me voy al campo ese mismo día y cuando regreso al siguiente día le digo a ella, vamos a juntarnos. Ella me dice que sí, pero que le dé un poco de tiempo. Ella quiere aceptar al Señor ya. Ella está viendo una transformación en mi vida. O sea, tú le dijiste, mira, yo me convertí, tú estás viendo el cambio, Dios me transformó. Pero ahora el problema no es que ella no quiere estar contigo. Ahora el problema es con la familia. Con la familia. Ahora Dios tiene que tratar con la familia. Así es. Wow, Dios mío. Ahí en ese momento entra Dios en el asunto. Ya la orden de alejamiento está perdiendo fuerza. Sí. Está perdiendo fuerza. Cuando pasa el mes, justamente el mes, o antes del mes, faltaban días para terminar el mes, ella y yo recogimos la ropa y nos fuimos a la casa. Espérate. Faltando días para el mes Así es. de ella aceptar al Señor,
Ya ustedes se estaban juntando. O sea, cuando yo le hice la pregunta a ella, que quería aceptar al Señor, Sí. desde ese día, casi mente faltaba un mes. Un mes se llevó en ese proceso. Ok. Porque Dios trata con el ser humano. Cuando llegamos a la casa y vamos a presentar a la niña, justamente ese mismo día, ella dio el paso de fe. Wow. Yo acepto al Señor. Desde ese momento, líder, mi hogar, mi matrimonio fue transformado por Dios. Yo nunca pensé que ese matrimonio se iba a restaurar. Yo nunca pensé que nuevamente esa mujer iba a ir a esa casa. Dios transformó nuestro matrimonio, nos bautizamos, nos casamos y hoy puedo decir que tengo un hogar donde reina la paz, un hogar donde no se pelea como peleábamos antes, Sí. un hogar donde yo no vuelvo a levantarle la mano a mi esposa. Ella vio la transformación en mí, pero también yo vi también la transformación en ella cuando aceptó también al Señor. Profeta, lo que Dios hizo en tu matrimonio es sumamente poderoso. Así es. Porque hay personas que me dicen, Profeta Jonathan, tengo 7 años, tengo 15, tengo 10. Hermano, me han dicho cosas que, wow, yo digo, Señor, tú tienes que hacer algo. Y escuchar tu testimonio me llena de fe. Yo sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando, que están viendo este testimonio, que van a ser edificadas porque están viviendo una separación. Están viviendo situaciones parecidas a la tuya, esposos que están en el alcoholismo, esposos que están con otra mujer que no fue la que Dios estableció desde el principio, y un sinnúmero de escenarios. Pero me gustaría saber, ya te casas, ya tienes tu familia, ya Dios restauró, ¿qué experiencias ahora comienzas a tener en lo que es el llamado del ministerio? ¿Cómo Dios te llama a ser evangelista? ¿Cuál manifestaciones has visto? ¿Qué experiencia con Dios? Si Dios se te reveló, si hubo un ángel que te visitó. Cuéntame, ¿cuál es esa experiencia ahora tú comienzas a tener? No apartado, sino ya convertido, que tú conoces al Señor. Mira, estas son las experiencias que han marcado mi vida. Como te decía anteriormente, no es lo mismo que te hablen de Dios, Sí, que tú conocer a Dios. Cuando yo entrego mi vida por completo al Señor, que comienzo a caminar en este camino, que comienzo a buscar a Dios, a los 3 meses de yo convertirme, yo voy caminando, porque yo me encuentro en la iglesia, pero no sé por qué estoy en la iglesia. ok. O sea, yo estoy en la iglesia, pero yo digo, ¿qué yo busco en este lugar? En una ocasión voy caminando y le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué tú me traíste tan temprano el evangelio? Porque no fui yo que quise. Y cuando yo le hago esta pregunta al Señor, yo automáticamente vi una visión al frente de mí. Yo me vi en un palo de luz, sentado en el tronco de un palo de luz, con todos los amigos que yo tenía, fumando droga, vendiendo droga, con la balanza, con la pistola. Y yo escuché esa voz que me dijo, donde tú te encontrabas era camino de muerte, y el propósito que tengo contigo se tiene que cumplir. Si tú no hubieses aceptado el llamado, uno de los muertos iba a ser tú. Cuando esta voz me habla, Wow. yo quedo impactado. El Espíritu Santo me confirma que este tiempo que tengo en el Evangelio Sí. es Dios guardando mi vida. Y reflexiono y digo, pero a fulano lo mataron, mataron a fulano y mataron a fulano. O sea, el tiempo que tengo en la iglesia, Dios me preservó la vida. Y desde ese momento dejé de cuestionar a Dios. Desde ese momento me enfoqué en lo de Dios. Y la experiencia donde Dios confirmó mi llamado fue esta experiencia. Yo estoy buscando a Dios orando 7 veces al día. Espérate. ¿Tú orabas 7 veces al día? 7 veces al día. Wow. ¿Y cómo tú hacías eso, profeta? Cuéntame. Líder, cuando hay un anhelo de buscar a Dios, el amor primero es el más bonito. Sí. Porque yo iba a la iglesia cuando la iglesia estaba cerrada. Yo no sabía los días que había culto. Y yo iba todos los días a la iglesia. A veces iba y estaba cerrada porque ese día no había culto. Y yo comienzo a buscar a Dios 7 veces al día. Comienzo a orar. Comienzo a orar. La hora mía de almuerzo en el trabajo donde yo me encontraba, la cogía para trancarme en un baño a orar también. Dentro donde trabajaba, sacaba también el tiempo a escondida para orar. Y la oración la hice como una herramienta para mi vida. Estaba siendo atacado, muchas personas decían que yo no era cristiano, muchas personas me criticaban dentro de la iglesia, Sí. pasando procesos, pasando necesidades. Y una mañana, mi hermano, yo escucho una voz que me dice, avanza. Cuando esta voz me habla, yo presto atención a la voz, pero no sé de dónde viene la voz. Cuando la voz me habla por segunda vez, avanza. Yo estoy buscando de dónde proviene la voz. Tú escuchabas la voz, pero no sabía quién te hablaba. Exactamente. Cuando la voz me habla por tercera vez, avanza.
en ese momento Dios abrió mis ojos espirituales. Yo trascendí a lo espiritual. Mis ojos carnales no podían discernir de dónde provenía la voz, porque lo carnal no puede experimentar lo sobrenatural. Así es. Lo carnal es imposible experimentar lo de Dios. Cuando Dios abre mis ojos espirituales, yo veo a un ser que era perfectamente un ángel encima de un caballo. Y era un ángel gigante y un caballo gigante. Y yo vi cómo ese ángel me señaló y me dijo: avanza, porque tú eres un hijo de Dios. Wow. Cuando Santo, gloria esta a Dios. palabra llega a mi vida, cuando esa revelación llegó a mi vida, fue tan fuerte aquella revelación, fue tan fuerte aquello que yo vi en lo espiritual, que yo me desmayé en la revelación y volví de nuevo en mi forma natural. Cuando yo despierto, o sea, cuando yo vuelvo a mi forma natural, digo: wow, verdaderamente vi un ángel. Pero la palabra que me marcó fue: avanza, porque tú eres un hijo de Dios. En ese momento, profeta, estaba pasando un momento de rechazo. En ese momento estaba pasando un momento de crítica, porque muchas personas decían que yo no era cristiano. Y en ese momento Dios confirmó mi llamado, que avanzara porque yo era un hijo de Él. Esa fue una de las primeras experiencias que yo estuve en los caminos del Señor. Profeta, wow, poderoso, poderoso. De verdad que yo quiero que todo el que está viendo este video, hermano, comparte este video, dele like, suscríbete. Si no te has suscrito a este canal, un canal que el Señor ha levantado para restaurar muchos matrimonios, para como transformó la vida del profeta, su casa, su familia, sea transformada la tuya. Quiero que te suscribas a este canal, porque lo que el profeta está revelando acá, mira, mientras tú hablabas, yo sentía la presencia de Dios confirmando tu palabra, y hay un ambiente sumamente espiritual aquí en esta cabina. Yo quiero que usted comparte, hermano, esto con alguien que lo pueda necesitar. Dele like, suscríbase, hermano. Al final el profeta va a orar por ti y también va a darte una palabra que yo sé que de parte de Dios te va a levantar y te va a edificar. Profeta, entonces tienes el llamado, tienes tu matrimonio restaurado. ¿Cómo empezaste a predicar en las iglesias, las invitaciones? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo fue tu primer mensaje que te dijeron vas a predicar? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Mira, el primer mensaje que yo prediqué no fue en la iglesia. El primer mensaje que yo prediqué fue por las redes sociales. Ok. Yo un día cogí un teléfono, doy un mensaje, y cuando las personas vieron el mensaje, personas que me conocían, personas que no sabían que yo era cristiano, comienzan a comentar: wow, eres cristiano, wow, pero Dios te transformó. Y comienzan a ver aquel video, pero no aquel video, sino a ver que este joven, aquel que estaba sumergido en la droga, hoy en día está llevando la palabra del Señor. Y eso impactó mi vida cuando yo vi los mensajes. Wow, pero hay personas que no sabían que yo era cristiano y personas que ni se imaginaban que yo iba a estar en la iglesia y han sido impactadas. Y quiero agregar algo a eso, que cuando yo te vi también en las redes sociales, porque para los que no saben, que tal vez usted no va a saber esto, y obviamente no lo sabe, el profeta y yo estudiamos juntos en el bachillerato, allá en un campo de las Coles del Yuna, eso acá en República Dominicana, provincia o campo de San Francisco de Macorís. Allí estudiamos. En ese tiempo éramos niños. El profeta todavía no hubiera vivido todo lo que ha contado. Ni yo pensaba casarme, ni tú tampoco. Éramos simples adolescentes. Y cuando yo te vi en las redes sociales, que recuerdo que fue en Facebook que me apareciste, yo dije: oh, pero yo lo conozco a ese muchacho, yo como que lo he visto, pero yo no sabía que tú hubieras vivido todo lo que me acabas de contar. Y qué bueno que encontraste al Señor y que Dios te cambió. Entonces, predicas por primera vez en las redes sociales. La gente te criticaba, decían que no era cristiano, pero tú comienzas a ver que la gente de las redes sociales dicen: wow, pero Roberto está cambiado. ¿Qué pasó contigo? Te llamaron la gente para preguntarte, la gente te escribieron. Dime cómo pasó y cómo llegas entonces de predicar de las redes sociales a la iglesia. ¿Cómo fue eso? Mira, cuando yo comencé a predicar por las redes sociales, que personas que me conocían la vida anterior que llevaba, comienzan a ver la transformación en mi vida, ahí comienza el proceso de la iglesia. Usted sabe que todo es un proceso. Sí. Cuando yo prediqué la primera vez en la iglesia, en cada actividad que voy, siempre doy el testimonio de mi matrimonio y de la vida que llevaba.
A cada lugar que voy siempre doy. ¿Por qué? Porque a través de tu testimonio, vidas van a ser edificadas. Amén. La primera vez que prediqué, voy y predico a una iglesia que el pastor de allá me envió a ese lugar. Cuando voy y predico, que doy el mensaje, líder, el testimonio, cuando yo estoy predicando y entro al testimonio de la vida pasada, de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que el enemigo destruyó y Dios lo restauró, las vidas fueron transformadas. Personas que se me acercaban y me decían: wow, me sorprendo por lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo anhelo que un hijo mío se convierta. Yo anhelo que Dios transforme a un hijo mío, que lo saque de la droga. Mira, ora por mi hijo. A cada actividad que voy, siempre lo que acontece es esto: que personas me piden a que ore por su familia. Personas que tienen el matrimonio destruido, que ore por su matrimonio. E incluso que hace alrededor de 5 meses, una pareja de pastores de Estados Unidos, se comunicaron conmigo por las redes sociales. El pastor se comunicó conmigo y me dijo: mira, quiero que ore por mi matrimonio. Mi matrimonio está destruido. Wow. Y este hombre llegó a un extremo que quería matar a su mujer. Siendo pastor. Espérate. No, espérate. Wow, Dios mío. Santo Dios. Tú me estás diciendo que unos pastores. Está bueno que tú digas eso, porque hay gente que cree que los ministros no pecan. Así es. Sí, hay gente que cree que los ministros no fallan, hermano. Entonces los pastores se comunican contigo para que tú ores por ellos. Para que yo ore por su matrimonio. Wow. Ahí entra un proceso, líder. Ahí yo le cuento mi testimonio. ¿Por qué? Porque yo publico mi testimonio y la persona ve la transformación y se comunican conmigo. Ok. Cuando yo comienzo en este proceso con esta pareja, que comienzo a orar por este matrimonio, yo duro 1 hora hablando con el esposo y 1 hora hablando con la esposa por teléfono diferente, porque ellos no estaban juntos. Se hubiese destruido su matrimonio. Y los pensamientos del pastor era matar a la esposa. Ya hubiese comprado la pistola. Ya tenía la decisión en su mente. Cuando yo comienzo a orar, comienzo a interactuar con ellos para que este hombre no cometa ese crimen, acontece que pasando al entorno de 1 mes a 1 mes y medio, el joven me escribe, el pastor me escribe que Dios restauró su matrimonio. ¡Wow! ¡Qué bendición! Líder, comencé a orar por ellos, comencé a interactuar con ellos y Dios transformó aquel matrimonio que estaba destruido, una casa pastoral destruida. De repente Dios los restauró y me enviaron fotos como estaban juntos y eso llenó mi corazón y dije: wow, el testimonio que tengo, cada día tengo que darlo, porque a través de esto Dios va a edificar vida y matrimonio. Así es, profeta. Yo creo que la gente que está ahí está siendo edificado desde que comenzaste a contar el testimonio de lo que Dios hizo contigo en tu relación, en tu matrimonio. Como Dios unificó a estos pastores que se acercaron a ti sin conocerte, sin saber quién tú eras, pero tu testimonio le dio esperanza a su relación y Dios restauró. Por eso yo quiero que todo el que me está viendo, todo el que me está mirando, yo siempre le digo: no pierda la fe. Mire cómo este profeta, hermano, Dios restauró su matrimonio. Mire cómo no solamente el de él, Dios lo utiliza para restaurar el matrimonio de unos pastores, hermano, y Dios lo restauró. Yo creo que el próximo matrimonio que va a ser restaurado es el tuyo. La próxima casa, la próxima relación es la tuya, hermano. Por eso compartimos estos testimonios, para que usted no pierda la fe, para que usted no pierda, aleluya, la visión, para que usted no pierda, hermano, la intuición, hermano, para que usted no pierda lo de Dios. Así es que yo quiero que ahora el profeta que está con nosotros, el profeta Roberto, haga una oración por todas las mujeres que nos están mirando, por todos los hombres que nos están mirando, por cada una de las personas que están ahí conectadas. No te salgas del video, porque el profeta va a orar por ti y te va a dar una palabra profética que yo sé que te va a bendecir. Tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando, yo sé que Dios hará algo contigo. Profeta, ore por esa persona que nos están viendo. Para mí es un placer poder orar por tu matrimonio, por tu familia. Mira, la Biblia dice que la oración del justo es eficaz. Cuando tú oras con fe, la oración es respondida. Cuando tú crees en lo que tú has orado, la oración es contestada.
Cada oración que tú has hecho al Señor por tu matrimonio no son oraciones en vano, son oraciones que Dios la tiene en cuenta y tarde o temprano tu persistencia en la oración va a ser respondida. Y en este momento quiero orar y quiero que tú te conectes en este ambiente espiritual, en este ambiente de milagro, porque esta oración va a provocar que en lo espiritual las cadenas que tienen atada a tu familia sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, creador de los cielos y la tierra, aleluya, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti. Gloria en este a Dios. momento, Dios mío, presentamos a cada persona que está conectada en este video, cada persona que está pasando un momento caótico en su matrimonio, que está pasando un momento de sufrimiento en su matrimonio y en su familia. Padre, oramos a ti para que sea usted, Dios mío, estableciendo un orden divino en la casa de esta persona. Dios mío, te rogamos, Dios mío, que toda atadura satánica, toda hechicería y toda brujería hoy en el nombre poderoso de Jesús sean destruidas. Padre, que en el hogar de esta persona reine la paz y el amor, y el matrimonio que estaba destruido hoy comienza a ser restaurado, y hoy comienza a ver una evidencia de tu poder obrando en el matrimonio de esta persona. Padre, que esta persona pueda testificar de la cosa grande que tú has hecho en su matrimonio. Te lo rogamos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted, hermano, hermana, ha sido de bendición este testimonio, si usted quiere ver al profeta nuevamente aquí en la plataforma con una enseñanza, yo sé que hubieron muchas cosas que no contaste, muchas cosas que faltan por contar, porque sé que Dios ha hecho en estos últimos tiempos muchas cosas en tu ministerio, milagros, muchísimas cosas que si usted quiere volver a ver al profeta Roberto, escríbame ahí en los comentarios, profeta, una segunda parte, y lo vamos a traer para que el profeta testifique, para que el profeta traiga una enseñanza acerca de los matrimonios, porque él tiene legalidad sobre esta área, ya que Dios restauró su matrimonio. Así es que, hermano, gracias a todo el que vio este video. Suscríbase a este canal, dele like al en vivo, dele me gusta, active las notificaciones y recuerde, en esta plataforma no solamente Roberto estamos compartiendo videos edificantes, sino que tenemos uno en vivo poderoso todos los días, orando por la gente, donde yo he visto milagros creativos, donde he visto a Dios restaurar matrimonio. Tenemos testimonio también que la gente me ha escrito y lo hemos compartido en esta plataforma. Ahí está, hermano, todos los testimonios escritos, videos como este. Hágalo, hermano. Nuestro número de WhatsApp va a estar apareciendo en pantalla para que usted nos escriba para oración y para lo que usted necesite. Mi hermano Roberto, gracias, mi hermano, por venir a contar tu testimonio. Ha sido de mucha bendición. Yo sé que todo el que está ahí ha sido bendecido. Hay gente que va a testificar, va a comentar que lo que tú hablaste ha sido de mucha bendición. Así es que yo quiero, mi hermano Roberto, darte las gracias por darme la oportunidad de creer en este proyecto que apenas está comenzando. Es la primera persona que grabamos acá. Y yo sé que este video va a andar las naciones, el mundo. La gente, hermano, va a ser bendecida porque yo lo conozco a él. Yo sé de dónde él viene, sé su procedencia, hermano. Pero no sabía lo que Dios hubiera hecho con él. Y cuando le escribí, él estuvo disponible, dispuesto. Profeta, quiero grabar tu testimonio, sin conocer su testimonio, sin saber todo lo que Dios estaba haciendo y ya ha hecho. Así que, mis amados, gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu profeta, el profeta Jonathan Rosario. Esta es tu plataforma, una plataforma que Dios está levantando en estos últimos tiempos para restaurar familia, restaurar matrimonio y restaurar hogares. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.